Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, a todos nuestros espectadores. Una disculpa, tuvimos un poquito de problemas técnicos con la plataforma de Facebook. Sin embargo, estamos por comenzar nuestro conversatorio Control de Convencionalidad y Constitucionalismo Transformador que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta mañana nos acompaña el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar, el doctor Giovanni Ordóñez Capuano y el maestro Antonio Mora Díez, los cuales nos van a presentar esta interesante mesa de discusión y análisis. Estamos por comenzar. Pues bien, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio Control de Convencionalidad y Constitucionalismo Transformador. La primera parte, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta primera parte nos acompaña el moderador, el doctor Francisco Rubén Quiñones Huizar. Él es doctorado en Derecho con mención honorífica summa cum laude por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Filosofía del Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho, igual por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con diplomado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desempeñó diversos puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es profesor y capacitador en las siguientes instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad del Pedregal, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el Centro de Estudios de Posgrado, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sonora, en la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como en el Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal de Tijuana, Baja California. También es docente en Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de la República, en el Instituto de la Judicatura Federal y docente de la Fiscalía General de la República. Dentro de sus publicaciones tenemos los libros Elementos para el análisis de la cultura jurídica en México, evolución del concepto cultura y su relación con el sistema jurídico. Libro Historia de la Justicia en México, siglos XIX y XX, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2005. Lógica y conflictos normativos, trabajo publicado en la Revista de Investigadores Jurídicos número 38 de la Escuela Libre de Derecho en el año 2014. El Ius Naturalismo de John Finnis, Estudios Jurídicos en recuerdo del profesor Gustavo R. Velasco, libro homenaje por Tirán Loblanche en el año 2016. Así como Elementos para entender el significado de la jurisprudencia en México, revista académica de la Universidad La Salle, año 14, número 28, 2017. Comentarios a la sentencia ganadora sobre remisión parcial de la pena por Fiat Justitia, Hágase Justicia 2014-2015, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el año 2017. Orígenes de la cultura jurídica y creación del sistema jurídico en México por Flores Editores, actualmente en edición. La jurisprudencia y el control constitucional por Flores Editores, igual en edición. Y Análisis jurisprudencial de derechos humanos, control de regularidad y procedimiento penal. Libro en edición por el INACIPE. Adelante, doctor Francisco Rubén. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, ingeniero Luis. Bueno, pues
el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy en esta charla está relacionado con dos fenómenos que se han dado muy importantes dentro de la evolución del propio constitucionalismo o de la teoría del derecho constitucional. Pero además son muy interesantes porque tienen que ver con la región latinoamericana. Por una parte está el llamado control de convencionalidad, que debemos de recordar que es acuñación propiamente del sistema de nosotros de protección de derechos humanos, ya que los europeos no lo usan tanto, utilizan más el término de derechos humanos para hablar de este tema de la defensa sobre la dignidad de las personas. Y por otra parte, un tema muy novedoso que es el tema del constitucionalismo transformador. Estos dos conceptos marcan un nuevo derrotero para los países latinoamericanos y el día de hoy, pues en esta charla vamos a tratar de, en una primera parte, ver cuál ha sido, pues propiamente lo que se entiende o el significado de estos conceptos y de acuerdo a lo que nosotros vayamos teniendo como parte de las propias preguntas del auditorio del foro o de las propias dudas que se nos vayan generando o los planteamientos, podemos ir dando en una segunda parte de esta sesión algunas conclusiones o propuestas interesantes. Voy a comenzar entonces con una breve semblanza de lo que ha sido la carrera de el maestro Antonio Mora Díez, para la cual yo les voy a decir que pues él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas de Puebla. Él tiene diversos cursos, entre los más destacados pues está el de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Tiene una maestría en Sistema Penal Acusatorio en el Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente cursa una maestría en Género, Justicia y Derechos Humanos en el propio Instituto de la Judicatura Federal. Y bueno, pues él es juez de distrito en el estado de Sonora y es un especialista en todos estos temas de constitucionalismo, tal como lo vamos a constatar ahorita en la charla que vamos a tener con él. Antes de darle la palabra, voy a hacer la reseña de una vez del doctor Giovanni Ordóñez Capuano. Él tiene doctorado y maestría con especialidad en temas de hermenéutica. Es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM. Es miembro fundador de FOG Abogados, con más de 25 años de servicio y de experiencia profesional. Es especialista en materia corporativa y mercantil, un experto en temas de amparo y de derecho constitucional. Sus temas de investigación, dentro de esta parte que él hace, que es investigación como doctorado, se encuentra precisamente en la hermenéutica analógica. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo voy a pasar a cederle la palabra al juez Antonio Mora Díez para que nos haga la exposición sobre lo que es el contexto de estos dos temas, que es, por una parte, el tema de los controles de convencionalidad o el convencionalismo, y que nos diga también qué podemos entender o cuál es el origen de toda esta concepción llamada constitucionalismo transformador, que algunos también lo llegan a denominar como constitucionalismo democrático o incluso constitucionalismo populista, no confundirlo con el populismo constitucional, que eso es algo que a mí me gustaría comentar, pero lo voy a hacer más adelante. Adelante, juez, tiene el uso de la palabra y pues adelante. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación y que estén aquí a media mañana escuchando pláticas de derecho constitucional. Pues esto inició por una invitación del doctor Quiñones cuando me pidió que si podíamos participar en este conversatorio. Se me hizo muy interesante porque el tema en sí se escucha novedoso, aunque ya vienen desde hace varios años hablando sobre esta cuestión del constitucionalismo transformador. Creo que como abogados
lo primero que nos suena cuando hablamos de un nuevo término es, oye, pues, ¿de dónde viene? ¿Cuándo apareció? ¿Qué significa constitucionalismo? Y ahí empezaron las preguntas y a investigar sobre el tema. Bueno, pues si recordamos el constitucionalismo, pues, es un movimiento que cambió la estructura de muchísimos pues, países, estados modernos. En la plática me gustaría, vamos a llegar a un tema, a un punto donde trataré de explicar qué es el constitucionalismo transformador, cuál es la función finalmente del Poder Judicial en este constitucionalismo transformador. Sin embargo, me gustaría como recorrer un poco la historia para saber cómo llegamos aquí. En primer lugar, este constitucionalismo tiene como presupuesto que exista una constitución, obviamente, ¿no? Una constitución transformadora que propenda la protección de los derechos humanos, que tenga un catálogo amplio de derechos humanos, que trate de hacerlos efectivos, que busque abatir la desigualdad social. Todo eso es como un presupuesto, pero ¿cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta otra vez, ¿no? Para llegar al tema en específico, siempre he pensado como abogado en la interpretación. Ya cómo interpretamos un texto, pues finalmente la Corte nos dice en su doctrina, oye, pues haz una interpretación literal, histórica, teleológica, funcional, ¿sí? Viendo el constitucionalismo de esa manera, tratándolo de interpretar, notamos que aparece una revolución francesa, donde hay un rey, hay una estructura de gobierno, y de repente se termina. ¿Por qué? Porque hay una revolución, buscan un cambio, como toda revolución se busca un cambio. Voy a poner, busca un cambio. ¿Y qué pretenden cambiar? La estructura de gobierno. ¿En qué se caracteriza? Que va a haber a partir de entonces ya no un monarca, sino una república, va a haber una democracia embrionaria, van a buscar que el Estado no tenga tanta intervención en la economía, que es una de las cuestiones fundamentales de este nuevo Estado moderno, ¿sí? Y a partir de eso, pues el desarrollo de la sociedad, ¿no? Antes existía un rey, existía una clase política, si se puede llamar de esa manera, dominante, y esa clase política pues tenía ciertos privilegios que la gran mayoría de la población no tenía. Una vez que se logra el éxito de esta revolución, ¿sí?, se genera un documento político que va a caracterizar a los estados modernos. Ese documento, como bien sabemos en la Constitución mexicana, por ejemplo, va a tener un catálogo de derechos y unas ciertas autoridades exprofeso para cumplirlos, ¿sí? Entonces, lo conocemos nosotros como la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. A la par de este nuevo desarrollo, vemos que en la historia existió una revolución industrial donde la sociedad cambió, ya no vivían en los burgos, en el campo, ya se empiezan a trasladar a las ciudades. Y si recordamos que parte de la revolución era un capitalismo, un dejar hacer, dejar pasar y buscar que las economías empezaran a crecer, esto crea fábricas donde empiezan a ir a trabajar y obviamente en esas relaciones de poder hay una asimetría donde quien finalmente abusa son los patrones de los trabajadores. Ese movimiento va a derivar en una Primera Guerra Mundial, en una Segunda Guerra Mundial y en la incorporación por los tiempos, ¿sí?, en los derechos sociales de las constituciones. Ya si lo vemos así de manera medio anticipada, podemos notar que en México, por ejemplo, nuestra constitución definitivamente es una constitución garantista, transformadora, está lleno de derechos preciosísimos, se incorporan en 1917, en esa época, ¿sí?, todavía somos al día de hoy referentes, ¿no? Pero en esa época fuimos los primeros en incorporarlos, el artículo 3, el 27, el 123 de la Constitución, son verdaderas garantías sociales que buscan proteger a estas personas que están en unos contextos de asimetría. Al igual que en nuestra Constitución, se habla de la Constitución rusa, de la Constitución de Weimar, como constituciones sociales. Con todo esto, o sea, con ese límite al poder de la Revolución Francesa y posteriormente, con esta incorporación de catálogos en las constituciones nuevas de los estados,
ocurrió una Segunda Guerra Mundial. Ocurrió una Segunda Guerra Mundial donde nuevamente un grupo de personas muy poquitas, no se requiere tampoco que sean tantísimas, afectó de manera gigante, ¿no?, los derechos de las personas. Ya no quiero repetir yo el tema del holocausto, del neoconstitucionalismo, cómo surgió como protección a todas estas invasiones en los derechos de las personas. El propio Estado, que fue creado ex profeso para garantizar el derecho de las personas, ese mismo Estado fue el que al final pues violó los derechos. Después de esta cuestión, volvemos al tiempo actual. ¿Qué es el constitucionalismo transformador? ¿Sí? En una historiografía constitucional podemos ver que nuestra Constitución tiene un catálogo de derechos, el primero, el segundo, y después estas autoridades para garantizarlos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué se crea entonces? Si ya lo tenemos, no ha funcionado. Son preguntas que nos hacemos. Nosotros en el Poder Judicial tenemos cierta formación a siempre ver a nuestra Constitución. Siempre nuestra Constitución. ¿Qué quiere transformar el constitucionalismo transformador? ¿Qué quiere transformar que no esté ya en la Constitución que tenemos? Uno cuando la conoce, pues no puedo decir a fondo, ¿no? La leo con cierta frecuencia, soy un apasionado, me gusta. Vemos la historia de nuestro país a través de este articulado y decimos, bueno, pues, igualdad, ¿no? Esclavitud, prohibición de títulos nobiliarios, leyes privativas, tribunales especiales, todo esto prohibido. ¿Por qué? Pues es un reflejo de lo que antes sucedía en la sociedad y son a lo mejor la primera incorporación de los derechos que buscan ser un límite a esta actividad o actuación arbitraria siempre de los estados. No se queda ahí, no se queda ahí. Después de estos derechos que vienen a erigirse como un límite a la administración arbitraria del Estado, ¿sí?, están los derechos sociales, donde empiezan a pedir otro tipo de protecciones por las nuevas realidades sociales. El artículo 3 que maneja la educación, el artículo 27, los derechos de la tierra, el 123, que son triunfos, son conquistas de la revolución ya incorporados ahí para hacerlos realidad. Y seguimos después de 100 años, 200 años de la Revolución Francesa, estos primeros límites, sin conseguirlo. Esto lo empiezan a cuestionar muchos académicos y empiezan a ver la posibilidad, ¿sí?, de cambiar de paradigma, ver otra forma de administrar en beneficio de la gente. Ahí es donde estamos al día de hoy con este constitucionalismo transformador. Nosotros como Poder Judicial decimos, ¿cómo cambiamos, cómo ayudamos a esta transformación del país? ¿Sí? Es una cuestión muy complicada porque si uno ve el catálogo de derechos, ya no solo se trata de estos primeros que hice una mini síntesis, ¿no?, de lo que están buscando como un límite a la autoridad, sino que también ya vienen los famosos DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Si uno lee el artículo 4 constitucional, nota todo lo que espera el constituyente para nosotros. O sea, a mí me gusta mucho una frase con la que inicia la Constitución de Estados Unidos, cuando dice, we the people, nosotros la gente. ¿Qué queremos? La estructura de la Constitución nos deja ver que qué es lo que queremos, ciertos derechos, preciosísimos todos. Cuando uno lee el artículo 4, como les decía, habla de salud, vivienda, cultura, deporte, esparcimiento, la protección al interés superior del menor, medio ambiente. Sin embargo, esto se empieza a caracterizar por costos, de dónde va a salir el dinero, ¿sí? Este constitucionalismo transformador lo que hace ver es que tenemos que cambiar ciertas cosas, ¿sí?, para poder lograrlo efectivamente, para llevarlo a toda la gente, que no solo sea una declaración de derechos que se quede en tinta, en papel, porque finalmente esos son las constituciones. Si uno las ve de manera fría, ¿sí?, y dura, es papel con tinta, ¿sí? La Constitución es efectiva si creemos todos en ella, pero no basta con creer en ella. Tenemos que trabajar para que se haga realidad, y no solo unos poquitos, sino en todos. Ese es el gran problema en Latinoamérica, y de ahí surge tratar de involucrarnos y
crear estas corrientes de pensamiento de constitucionalismo transformador para cambiar la realidad, no de unos pocos, sino de todos. Yo no digo que no existan avances, los hay, ¿sí? A lo mejor no se da mucha noticia de ellos, no sé si porque no venda, eso yo desconozco en materia política. De que los hay, pero también no puedo negar que hay muchísima desigualdad. Entonces, ¿cómo podemos llevar todos estos derechos a la gran mayoría de la gente? Nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué puedo hacer yo como servidor público, como parte de una institución que es uno de los poderes del gobierno? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en esa transformación? Y contra un problema no menor, un problema que ahí está siempre, es invencible pareciera. Gobiernos vienen, nuevas elecciones, nuevas promesas, ¿sí? Y esto no se acaba, la pobreza no se acaba. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, mientras el poder legislativo hace leyes, legisla para tratar de paliar esta situación, y el ejecutivo aplica, ¿sí?, estas leyes, trata de ejecutarlas en beneficio de la gente, nosotros como Poder Judicial debemos de reconocer el esfuerzo como parte de esta federación, el esfuerzo que está haciendo y tratar de sumarnos. A eso predica el constitucionalismo transformador, al menos desde mi punto de vista. ¿Cómo nosotros podemos cooperar con este desarrollo trazado esencialmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Cuando uno lee los artículos primeros de la Constitución, esta parte dogmática, uno se queda, por ejemplo, en este artículo 4, que dice cosas preciosísimas. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Sí? Vemos el artículo 25, vemos el artículo 26 y vemos cómo hay una parte importantísima del gobierno federal, me refiero al Poder Ejecutivo, ¿sí?, en la implementación, el trazar esta política pública, pero no solo es el Ejecutivo. Si uno se va después al 73, en esas 73 fracción 29, los incisos C en adelante, dicen, oye, pues hay que legislar en materia de vivienda, en materia de desarrollo económico, desarrollo social, ¿sí? Hay que generar impuestos nuevos, 73 fracción séptima, 74 fracción cuarta, aprobar un presupuesto y tratar de allegarnos de recursos, de dinero para poder satisfacer estos derechos. La posición del Poder Judicial ahí es de mucha deferencia. Hay que reconocer que estos dos poderes son elegidos democráticamente, ¿sí?, y sea cual fuese el plan de gobierno que tengan, las obras que quieran realizar, más el día de hoy, ¿no?, que están tan cuestionadas algunas decisiones de los poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo, de cómo quiere invertir el dinero, debemos de ser respetuosos. Finalmente ellos fueron elegidos para algo. Yo no soy economista, no sé si sean las mejores decisiones, pero sí soy parte de un poder que va a buscar siempre reconocer cuál es su posición como órgano del Estado, ¿sí?, y tratar de ayudar a lograr que el país avance, que México se consolide, que esto permee hacia las capas que más lo necesitan, ¿no? Las personas que siempre resultan menos favorecidas con las políticas públicas. Son segmentos que siempre están ahí, grupos vulnerables. Las leyes lo reconocen. Nosotros estamos acostumbrados en materia de amparo, ¿sí?, a suplir la deficiencia de la queja. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mi perspectiva, ha hecho un trabajo extraordinario en esa protección. Yo noto, por el contacto directo que tengo con muchos compañeros jueces, la preocupación genuina que tienen por hacer efectivos estos derechos. Una forma de llegar a todo mundo, ¿sí?, o a la gran mayoría de las personas, es apoyando la política pública. Eso no quiere decir que es una patente de corso para que el gobierno haga lo que quiera, tampoco, ¿sí? Finalmente hay un catálogo de derechos y siempre vamos a estar ahí tratando de protegerlos, ¿sí? Es buscar cuáles son los puntos de coincidencia que tenemos, tratar de generar inercias y ayudar en la consolidación de esta política pública. En el constitucionalismo transformador nos invitan
a revisar cuáles son los puntos ciegos, dice la doctrina, los puntos ciegos de esta política pública, cuáles son las inercias que debemos de vencer por parte del Ejecutivo, ¿sí? Y reflexionar sobre eso. Finalmente, nuestra labor, no quiero decir que sea más fácil, es diferente, es una labor ex post de revisión de lo que se hizo. Una ley, por su propia naturaleza, es general, abstracta, impersonal. Cuando se está creando, ¿sí?, los legisladores piensan qué es lo que quieren lograr con ella, tratando de verificar siempre los postulados del artículo primero, los compromisos en materia de derechos humanos, y generan esta nueva legislación en beneficio de la gente. La ley finalmente se hizo para beneficio de las personas. Sin embargo, no todas las leyes, una vez creadas, se manifiestan en la realidad de esa manera, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros para detectar esos puntos ciegos y tratar de reencauzar, ¿sí?, reencauzar esta normatividad para que sea lo más efectiva posible y se pueda materializar en los derechos que la Constitución enuncia en su articulado. La doctrina del constitucionalismo transformador reconoce algo que yo pienso que es muy importante y que debemos ser muy mesurados, uno de los poderes, nosotros. Debemos de saber que finalmente no tenemos todo el poder, no somos elegidos democráticamente, no tenemos el dinero para, ni la fuerza para ejecutar muchas de nuestras decisiones. Es una fuerza, no quiero decir moral, institucional, ¿sí? Necesitamos de los otros dos poderes, y si nosotros queremos que la Constitución se cumpla, tenemos que apoyar este plan de gobierno a efecto de lograr la cristalización de las políticas públicas. Una de las fases que estamos experimentando es nuestra transformación como institución, tratar de tener un diálogo constante, abierto, directo con la sociedad. Gran parte, al menos desde mi perspectiva, lo que yo busco al participar en este tipo de encuentros es que conozcan ustedes a un juez. Muchos tienen la oportunidad de conocerlo, muchos no, y que vean que la justicia está para servirles, nosotros estamos para servirles. Hay que llevarles esta justicia a todas estas personas, ¿sí?, que tanto lo necesitan, y escucharlos a ustedes. Muchos abogados son el termómetro, porque finalmente nosotros somos como la lámpara de Aladino. Si no frotas la lámpara, no aparece el genio, ¿sí? Hay un principio de distancia de parte agraviada que necesitamos que la gente nos diga qué es lo que le duele, ¿sí?, qué es lo que le aqueja, el quejoso que venga y que me lo comente. Y nosotros ver si el marco constitucional, el marco normativo, con este bloque de constitucionalidad, nos permite darle lo que está solicitando. En ocasiones no, pero podemos hacerlo de la mano del gobierno. No estamos enfrentados. Si uno lee el artículo 49 de la Constitución, dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio buscando la eficacia, ¿sí? Pero somos un solo poder, el poder de la Federación, somos un solo país, y debemos, yo pienso, trabajar de conseguir esto que se está planteando como una carta de buenas intenciones si no lo materializamos. Doctor, no sé cómo voy de tiempo. Justo ahorita, estamos ya en tiempo. Bueno, a lo mejor cierro mi primera participación diciendo que no es una cuestión sencilla, que hay una sala de máquinas que llama Gargarela, poderes reales, beneficios. Hay una clase que no quiere perder muchos beneficios, ¿sí? Hay ciertos políticos que no quieren perder su posición, ¿sí? Pero contra todo eso y con ellos vamos a trabajar con quien esté, porque lo más importante para México es su gente, ¿sí? Y aquí están sus jueces para defenderlos. Excelente, muy bien. Me gustó mucho la forma en cómo fuiste llevando esta evolución, Antonio, a lo que yo quiero hacer algunos comentarios sobre lo que tú ya has puesto en la mesa, ¿no? Efectivamente, el tema del constitucionalismo transformador, bueno, pues la primera parte del concepto es el constitucionalismo, lo explicó bien el juez Antonio. El Occidente somos una cultura que tiene varios derroteros conductuales,
que esta parte la explicará mucho mejor que yo el doctor Giovanni. Pero yo lo que quiero hacer como reflexión es que efectivamente Occidente un día decidió hacer una transformación, dejar el antiguo estado de cosas, generó dos revoluciones importantes que fue la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y a partir de ahí se generó un nuevo contexto en el cómo iba a ser la relación entre gobierno y ciudadanía o pueblo. Y a partir de aquí se establecieron los derroteros que marcan el Estado de Derecho, que son, pues, básicamente, son varios, ¿no? Los elementos, pero yo me voy a enfocar a dos que ya señaló el juez. Una es la parte en donde los occidentales decidimos poner documentos constitucionales con una división muy clara, hasta la fecha. Una parte que son los derechos propiamente del pueblo, que han ido cambiando su denominación. Primero fueron derechos del hombre, del ciudadano, han sido también llamados derechos fundamentales. En el caso de México, ahora ya son llamados derechos humanos. Y luego la otra parte, que como también lo dijo bien Antonio, Gargarella le llama la sala de máquinas, ¿no? Una especie de cuarto de máquinas, que es lo que hace que funcione en realidad toda la estructura del Estado. Y entonces, estas dos partes al principio se pusieron, pero si nosotros reflexionamos, no tenían mecanismos de control. Eran una serie de derechos, digo, trayendo a colación a Ferrajoli, que nos dice, bueno, pues son una serie de derechos muy importantes, pero que al final no representa nada ni se pueden materializar porque les faltaba precisamente la garantía. ¿Qué es la garantía? Pues el mecanismo procesal que nos permita hacer la defensa de los mismos. En el caso específicamente mexicano, nuestras garantías para hacer la defensa tanto de la sala de máquinas, como que es la parte orgánica, como de la parte dogmática, pues no fue nada sencilla ni lo ha sido, ¿no? Primero tuvimos en algunos documentos, como la Constitución de 24, la Constitución de 36, algunas cuestiones interesantes como son instituciones muy similares a lo que ahora sería la controversia constitucional. Posibilidades con mecanismos de tipo jurisdiccional para que la Suprema Corte hiciera la defensa en el caso de invasión de competencias entre los poderes públicos o los niveles de gobierno. Sin embargo, esto no fue tan sencillo porque otro de las críticas que hace el constitucionalismo transformador a la forma en cómo trabajan los estados modernos, sobre todo pues, los estados latinoamericanos, es que existe, le llaman el hiperpresidencialismo. Esto tiene todo un contexto histórico, ¿no? Si nosotros nos hacemos la pregunta de por qué nuestras culturas latinoamericanas tienen le han dado un poder exagerado al Poder Ejecutivo, que rompe completamente con el tema este de los check and balances y con el tema de los frenos y contrapesos, porque la idea de Montesquieu y la idea de los filósofos antes de la Revolución Francesa era que se generaran condiciones en las que ya no se volvieran a repetir los abusos en el poder que sucedieron pues en el antiguo régimen, ¿no? En el ancien régime, dirían los franceses. Por eso se estableció una nueva forma de trabajar que sería darle una especie de función distinta a cada uno de los poderes. Entonces le doy la función al órgano democrático elegido por el pueblo de llevar a cabo toda la creación normativa general, ¿no? Y luego, pues al otro poder le voy a dar la parte de la aplicación de la norma, el caso concreto, para la solución mediante un proceso y sentencias de lo que puede ser la relación entre la conducta y la propia normatividad. Y finalmente el administrador del Estado se queda con, que sería el Poder Ejecutivo, con esta parte de, pues de la coerción propiamente de la normatividad, ¿no? Aparte de ser el gran administrador. Bueno, una pregunta que voy a dejar para el final, pero que la voy a poner sobre la mesa es, ¿por qué nosotros en Latinoamérica decidimos darle tantas atribuciones al Poder Ejecutivo? Esa es una pregunta que yo voy a lanzar, yo la voy a tratar de contestar en la siguiente parte. Ahorita, antes de entrar con la plática con el doctor Giovanni,
Sí me gustaría entonces que quedara claro que esta evolución que nosotros tuvimos de la Revolución Francesa y luego después a la Segunda Guerra Mundial, como bien lo decía el juez, en donde vienen una serie de modificaciones a la forma en cómo se trabaja la normatividad jurídica. Esta normatividad jurídica respondía a un racionalismo generado por una serie de revoluciones en la Edad Moderna que cuajaron y se materializaron con la Revolución Francesa. Una de estas formas de materializarlo fue precisamente la división de funciones o la división en el poder. Y entonces, esto nos llevó a comprender después de la Segunda Guerra Mundial que una visión exclusivamente vinculada o materializada a través de la normatividad del Estado no era suficiente, porque las preguntas que se empiezan a generar después del Holocausto son si lo que el Estado alemán llevó a cabo se encontraba dentro de los parámetros de la legalidad o dentro de los parámetros de la constitucionalidad. La respuesta es obvia, ¿no? Faltaba entonces al tema de la normatividad jurídica del Estado una nueva interpretación que fuera más allá de lo que el Estado ha reconocido como norma objetivada y racionalizada a través de un sistema normativo en específico. Y entonces se tuvo que recurrir a lo que había sido denostado por toda la tradición constitucionalista, sobre todo los primeros años, que fue voltear los ojos o voltear la cara al tema de el justnaturalismo. Y se buscaron entonces principios que hicieran una valoración sobre los actos para que al final no fuera aplicada de manera tajante la norma jurídica, sino que ahora se buscara la respuesta en ciertos principios de tipo moral o ético. Aparece entonces una fusión, entre la parte normativizada y la parte del derecho natural a través de una nueva concepción que son los derechos humanos. Los europeos empiezan a construir todo un sistema de mecanismos para la defensa de este tipo de derechos. En Europa nos vamos a tardar, en América nos vamos a tardar un poco, en África mucho más, y al final de cuentas tenemos 3 sistemas regionales que hacen la protección de los derechos humanos. En el caso americano viene esta concepción de la convencionalidad, que no es otra cosa más que una última ratio sobre la interpretación de la norma, más allá de un contenido puramente positivizado por parte del Estado. Y bueno, después, ¿qué viene del neoconstitucionalismo? Bueno, viene una crítica por un movimiento llamado constitucionalismo transformador, que uno de los planteamientos que hace es cuál es el papel que tiene que llevar a cabo el Poder Judicial específicamente dentro de un contexto en donde ahora hay una crítica a la forma en cómo se está trabajando ese equilibrio de poderes, toda vez que parece que el Poder Judicial siempre ha salido mal librado. El propio Gargarella lo dice, cuando se estableció este tema de los frenos y contrapesos y que era el pretendido equilibrio para no tener los abusos como se llevaron a cabo en el pasado, el punto es que, dice Gargarella, al Poder Ejecutivo le das una pistola y al Poder Legislativo y al Poder Judicial les das un cuchillo, ¿no? Entonces, el equilibrio de poderes, pues no lo es tal, porque entonces empiezan una serie de disposiciones o abusos. Yo les diría, en el caso mexicano, es bien claro, el Poder Ejecutivo tiene una serie de órganos jurisdiccionales que no debería de tener, porque toda la parte jurisdiccional en la división de poderes debería de estar del lado del Poder Judicial. Digo, ahorita nos cae el 20 y decimos, hay que pasar los tribunales laborales al Poder Judicial. Pues qué bueno que ya les cayó el 20, ¿no? Porque esto es una violación al principio que ha estado toda la vida en el sistema jurídico mexicano. ¿Y qué hace? Contribuir al hiperpresidencialismo del que se le hace la crítica por parte del constitucionalismo transformador. Y terminaré con lo que dice Antonio. ¿Qué es este movimiento? Un movimiento latinoamericano en donde hay una crítica a cuál es la postura que debe tener cada uno de los poderes en esta transformación para que más que un discurso se materialice de manera eficaz y eficiente todo el tema de los derechos humanos. ¿En quién? En el que más lo necesita. ¿Quién es? El ciudadano de a pie, dirían los españoles, el pueblo, diríamos nosotros, para que verdaderamente tengamos una sociedad justa en la que me parece que el Poder Judicial nos sigue quedando de ver. Pero bueno, ese es uno de los temas que vamos a ver al final. Vamos a pasar con el doctor Giovanni.
Él nos va a hablar un poco de este contexto de la cultura occidental y cómo nos va a ir llevando hasta la parte del constitucionalismo transformador. Adelante, doctor Giovanni. Pues muy buenos días a todos. Agradeciendo en primer lugar al Centro de Estudios en Posgrado y al doctor Quiñones la invitación, y es un honor compartir esta mesa con ustedes. Bueno, yo voy a presentar un contexto general para luego situarnos en un contexto específico y llegar a este constitucionalismo transformador. Vamos a situarnos que estamos dentro de una cultura occidental y en América Latina. La cultura occidental se compone de varios elementos y que son antecedentes comunes que tenemos en Occidente. Podemos hablar desde un racionalismo, un capitalismo, propiamente un origen judeocristiano y, esto que es muy importante, un constitucionalismo. Pero también le podemos añadir que en América Latina tenemos un lenguaje común, salvo el caso de Brasil, pero propiamente el lenguaje español es el que predomina. Y además tenemos la herencia hispana, donde todas las virtudes, defectos que podamos tener de ellos, pero eso nos conforma. Y eso también tenemos problemas muy semejantes. Es decir, en muchas ocasiones una ausencia de democracia, una falta de un Estado de Derecho completo e inclusive una ausencia de derechos humanos, lo cual para América Latina, como se lo voy a explicar un poco más adelante, por lo menos de manera formal, tenemos muy breve con este tiempo. Me voy a adelantar en México, a partir del 2011 es que tenemos los derechos humanos. Entonces estamos hablando de tiempos muy recientes. Bueno, dentro de toda esta situación, la parte a la que tenemos que llegar es al constitucionalismo. Es decir, dentro de la cultura jurídica que tenemos en América, porque ya tenemos 200 años de un constitucionalismo, ¿no? Más, podemos tener más años que países europeos en el sistema constitucional. Y, como lo ha mencionado Antonio y Francisco, seguimos teniendo muchos defectos y muchas deficiencias a pesar de esos 200 años que llevamos. Sin embargo, este constitucionalismo, por lo menos en México, ha transitado, y de manera muy semejante también en América Latina, de varias etapas, ¿no? No me voy a extender mucho en esas etapas, porque voy a tratar de ser un poco más específico, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a una época de la independencia, podemos situarnos que son constituciones conservadoras, herederas todavía de ese colonialismo español. Luego viene en la segunda mitad del siglo XIX, que pasa en un constitucionalismo un poco más liberal, si lo queremos ver así, algunas propuestas que se hacen para entrar desde fines del siglo XIX, pero en el siglo XX y sobre todo en México, ya con conceptos nuevos. Y empezamos a hablar en México de derechos sociales. Y además del juicio de amparo que venimos promoviendo, que son elementos que ha aportado en el orden jurídico nacional que han podido trasladarse a otras constituciones en América, lo cual nos une en muchos aspectos. Finalmente, como lo mencionó con mucha claridad el doctor y tanto el maestro, viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta que existen derechos humanos, ¿no? Es decir, en un contexto filosófico de un positivismo muy marcado, se dan cuenta de que no es tan positivismo todo, ¿no? Sino que hay que migrar también a un naturalismo. Y en ese contexto aparecen los derechos humanos. Inclusive, que esta es la parte que es muy interesante para el contexto latinoamericano, para nosotros, inclusive antes de que se declara por la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se había hecho una declaración en América. O sea, inclusive en 1945 empieza la conferencia de Chapultepec, en el 48 viene una declaración de América de los Derechos Humanos, y ya viene también la propuesta de una organización de los Estados Americanos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que en América, aunque de manera dispersa, tenemos situaciones muy en común, ¿no?
Ya que viene esta declaración, se crea posteriormente, por ahí del año 59, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y entra posteriormente, 10 años más, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Toda esta convención, la Corte, forman parte de lo que es el sistema interamericano de los derechos humanos, lo cual, bueno, ya empieza a crear, a partir de ese momento, una vinculación con la normatividad nacional de cada estado con una normatividad internacional. Entonces, el orden jurídico nacional también pasa a formar parte de un orden jurídico internacional. Es decir, el derecho comparado ya no solamente es ver qué dice el texto del artículo 1 de la Constitución de México con qué dice el texto del artículo 1 de la Constitución de Argentina. Ya tienen y empieza a cobrar una relevancia sin que nos demos cuenta. Sigue ocurriendo toda esta situación y bueno, en México, antes inclusive de la famosa reforma del 2011, que es un paradigma para nosotros, por lo menos han firmado 170 tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. No tenían una vinculación directa, aunque ya existía, pero ya estaban en el texto que había suscrito el Estado de Mexicano en términos del artículo 1 y el texto del artículo 133 de la Constitución. Eso ya estaba, ¿no? Bueno, en todo este contexto latinoamericano, pasamos ya del sistema interamericano, donde viene la Corte, que los primeros casos empiezan por ahí de los años 84, y nos vamos acercando más después del año 2000, 2004, donde el doctor Sergio García Ramírez empieza a aportar elementos muy novedosos. Es decir, sin mencionarlo de una manera directa, él empieza a señalar cómo puede haber un convencionalismo, un control convencional en las decisiones de la Corte. Lo vuelve a reiterar 2 o 3 años después y finalmente la Corte dice, oigan, ¿saben qué? Pues efectivamente, aquí tenemos algo diferente, ¿eh? Si aquí tenemos ya un sistema normativo nuevo en un orden jurídico que va a aplicar y que es vinculante a los estados que son miembros. Entonces, eso empieza a cambiar un poco el panorama de cómo empieza a haber un diálogo, por llamarlo de esta forma, entre los órdenes jurídicos de cada estado con un orden jurídico nacional y cómo internacional, perdón, y cómo a través de eso se puede tener resoluciones que sean vinculantes, obligatorias y que tienen que acatar. Y obviamente llegamos en esa etapa a lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo, es decir, de pronto, cuando empieza a crearse, llamemos aquí en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman, eso empieza a permear en América Latina, viene la presión de las organizaciones no lucrativas y no gubernamentales que son muy importantes en todo este procedimiento, gracias a jueces como Sergio García Ramírez, Eduardo Ferrer MacGregor, que empiezan a señalar todas estas situaciones dentro de este orden jurídico internacional para que empiecen a crear algo diferente. Entonces, algo diferente, cuando empieza a tener ya una vinculación directa con nosotros, es con el famoso caso Rosendo Radilla, el famoso expediente Varios 912, diagonal 2010, donde de pronto con una resolución de la Corte que viene de un caso del año 74, vienen a decir a México, oigan, ¿saben qué? Creo que hay algo que tienen que cambiar. Y ese algo que tienen que cambiar tiene efectos a través de lo que es propiamente un ejercicio de la justicia. Y ese ejercicio de la justicia empieza a transformar lo que es una constitución y un orden jurídico a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ocurre en México? Desde luego viene una reforma que es un paradigma, la de junio precisamente, en tanto la Constitución como en la Ley de Amparo. Quizá con defectos, quizá con virtudes, pero tenemos esa reforma y aparecen dentro del nuevo constitucionalismo elementos nuevos que ya deberían de haber estado. Es decir, resulta que los derechos humanos, antes, si bien le llamábamos garantías, ya existían. Ya habíamos visto lo que ocurrió en la Segunda Guerra, ya habíamos visto lo que ocurrió en otros lados,
pero le seguíamos llamando garantías constitucionales. Entonces, este concepto de los derechos humanos, que efectivamente es el cambio de un positivismo a un naturalismo, que ni siquiera en las facultades de derecho se veían. Es decir, si los que somos anteriores al año 2000 de las carreras, los derechos humanos quedaban ahí metidos o insertos dentro del naturalismo, y no recuerdo durante toda la carrera haberlo mencionado una sola vez, en mi caso, ¿no? Y yo creo que es el caso de muchos que quedaba ahí. A lo mejor si alguien se adentraba un poco en Villoro Toranzo, en Recasens o algo, ahí encontraba, ¿no? A pesar de que ya existían muchas organizaciones en México no gubernamentales que decían, oigan, espérenme, aquí están violando derechos humanos, ¿no? Digo, pues sí, pero aquí tenemos garantías. Pero bueno, cuando llega esta reforma, que es una transformación, viene la situación que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta como Estado mexicano que formamos parte, a su vez, de un contexto internacional y de un orden jurídico internacional, que tenemos resoluciones que nos vinculan. Y nos damos cuenta en ese momento que las decisiones judiciales pueden tener un efecto transformador, en beneficio, no en perjuicio, ¿no? Y para que sean en beneficio, como lo ha señalado Antonio previamente, pues tienen que buscar, desde luego, los fines del derecho, ¿no? El bien común, la justicia, la seguridad, la igualdad, ¿no? Sobre todo en problemas que tenemos, que son muy comunes en América, que es la desigualdad, una falta de democracia, una ausencia de Estado de Derecho. Si uno puede ver columnas en los periódicos mexicanos, en los diarios, por lo menos una vez a la semana dicen que en tal lugar allá no hay Estado de Derecho. Entonces, hay algo que sí puede hacer la justicia a través de esos jueces con el fundamento de la Constitución para transformar y buscar precisamente esos estados que tienen que ver con los fines del derecho, ¿no? Ahora bien, todo esto, que es como un contexto general, nos empieza a llevar a lo que se ha llamado el constitucionalismo transformador. Que esto, pues como lo han enseñado, ¿sabes? Es un tema actual, quizá novedoso para algunos, pero que tiene antecedentes por lo menos del año 2004, y otra de las virtudes que tiene México, es decir, ya hemos señalado varias, ¿no? Tenemos los derechos sociales, tenemos el juicio de amparo, tenemos la parte que empieza con el control de convencionalidad con el doctor Sergio García Ramírez, y tenemos que aquí en México, precisamente, es cuando empieza a surgir este grupo, que es lo que empiezan a denominar y el Ius Constitucionale Comune para América Latina. No solamente es un concepto de México, sino es un concepto que forma parte, por lo menos al día de hoy, de 400 investigadores, presidentes de Supremas Cortes, de varios estados, de varios estados-nación, que se han dedicado a decir, oigan, a ver, pues tenemos elementos en comunes, tenemos problemas en comunes, pero tenemos también soluciones que podemos aportar en común. Y a partir de ese momento, igual es el Ius Constitucionale Comune para América Latina, o el ICAL, empiezan a hacer mesas de trabajo año con año en todos los países para ir permeando con el constitucionalismo transformador. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues tratar de combatir precisamente estos rezagos que hay, que en México son muy notorios y evidentes, pero que también pueden ser no solamente en lo grande, ¿no? Es decir, la desigualdad, una ausencia de un Estado de Derecho en un momento dado, o bien la violación constante de los derechos humanos, que esa es la más notoria. El poder judicial tiene una relevancia muy importante, pero no solamente el poder. Aquí para los operadores jurídicos creo que esta es la noticia más importante de todos, porque el poder judicial no actúa solo. No es que el juez un día en la mañana digan, ¿saben qué? Voy a targar el amparo porque se me envió una fuga de agua y que no le está dando suministro ahí en una colonia en Hermosillo. No es que el juez se le ocurra, pues voy a presentar un amparo y voy a decirle a la Comisión del Agua que les ponga, ¿no? No, el juez no lo puede hacer.
pues necesita de los operadores jurídicos que conozcan estos temas y que digan, ¿saben qué? ¿Por qué no presentamos el juicio de amparo, que es la parte o es la llave de entrada que nos va a permitir? Yo ahora voy a entrar un poco a lo que es el control de convencionalidad, que es algo muy interesante, pero a través de estas instancias, poder decirle al Poder Judicial, oye, juez, ustedes tienen las facultades, son un poder, que efectivamente, dentro de la división de poderes, ¿no? Con esta herencia de Locke y Montesquieu, para llevar a decir, oye, pues está el poder legislativo, pues sí, pero pues ahí está, ¿no? Está el poder ejecutivo, va a ordenar, pero está el poder judicial. Y lo que el Poder Judicial ve que no es correcto y se lo hacemos ver, tiene la facultad y el poder necesario para decir, oye, vamos a invalidar, vamos a dejar de aplicar, vamos a proteger. ¿Por qué? Porque la función del Poder Judicial es proteger, y ya con la reforma de los derechos humanos, proteger la dignidad de las personas. Y obviamente garantizándolo, como antes le llamábamos las garantías, a través de la legalidad y todos los múltiples principios que vamos a tener ahí para poder lograr esa convivencia, ¿no? Ahora, este constitucional transformador lo que nos va a permitir es, como lo mencionaba hace un rato, un diálogo entre los diversos órdenes jurídicos. Les mencionaba del famoso caso Rosendo Radilla, que tuvo la importancia en México, porque vino a cambiar en este paradigma la forma en la cual tenemos que observar la ley. Es decir, antes de la reforma, desde luego teníamos, oye, están los precedentes de la Corte y tenemos una jurisprudencia. Pues tómala ahí como un criterio ordenador, un criterio para la resolución, ¿no? Ya con la reforma, y nos quedábamos ahí. Es decir, vienen las decisiones y únicamente la jurisprudencia. Con la reforma empieza a cambiar todo, porque nos damos cuenta que tenemos 170 y tantos tratados internacionales que hablan de derechos humanos, una Corte Interamericana que tiene una jurisprudencia en los derechos humanos, las jurisprudencias que son obligatorias para el Poder Judicial y para las autoridades que si no las cumplen, entonces hay hasta sanciones. Es decir, si una autoridad no acata una jurisprudencia, tiene una sanción. Y tenemos, dentro de este orden jurídico, la Constitución. Pero ¿qué es lo que nos empezamos a dar cuenta? Que con el artículo primero y con el artículo 133 de nuestra Constitución, pues que entonces tenemos a un mismo nivel, es más, yo creo que ya no podemos hablar de una diferencia entre un derecho humano contenido en la Constitución, una jurisprudencia que habla o que concede un derecho humano o lo reconoce, que ya como una obligación, una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que puede ser vinculante cuando está ligado al Estado mexicano, y la normatividad internacional de los derechos humanos que forman no solamente lo que está señalando en la Corte, sino lo que están haciendo los otros países latinoamericanos. Entonces, estos elementos que le damos ahora a los operadores jurídicos es muy importante que en el contexto que hoy estamos se conozcan, porque van a podernos permitir ampliar todo esto, ¿no? Ahora, para ir cerrando esta primera parte, ya con todo este contexto, el constitucionalismo transformador viene a ser un conjunto de normas conformadas por todas las constituciones y los órdenes jurídicos de todos los estados, me refiero a estados-nación. Dos, con un grupo de investigadores que han formado parte de manera sistemática para llevar e impulsar todo este proyecto, que ponemos de 2004 a la fecha. Tres, con la participación de organizaciones no gubernamentales y muy recientemente con la participación de operadores jurídicos, de abogados, que se han sumado a decir, a ver, sí podemos hacer cambios, sí podemos hacer transformaciones, y nada más ya para ir cerrando, inclusive en materia mercantil. Uno puede ver el caso, bueno, pues ¿qué tiene que ver en materia mercantil? Y de pronto la usura la podemos tomar de un precedente internacional para venir a cambiar a México esta situación. Entonces, este sería un primer panorama de lo que conforma el
constitucionalismo transformador dentro del Ius Constitucionale Comune para América Latina, en un contexto latinoamericano y dentro del orden jurídico mexicano. Y no sé si con esto creo que ya podemos dejar un panorama más claro, junto con lo que mencionó el maestro Antonio, para irnos adentrando a lo que es precisamente este constitucionalismo transformador. Y en la segunda parte ya iré a una vinculación un poco más de cómo es el control convencional directamente con este constitucionalismo transformador. Excelente, muy bien, doctor Giovanni. Pues retomando un poco lo que dices tú, Giovanni, efectivamente esta evolución de lo que ha sido la relación de poder, la relación de tipo político entre autoridades y propiamente los ciudadanos o el pueblo, ha tenido pues una repercusión de manera directa y muy sui generis en el caso latinoamericano. Yo me apego a lo que dice Giovanni. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el mundo del derecho no es el mismo para todos, porque básicamente nosotros tenemos pues una cultura occidental que tiene ciertas características que homologan la forma en como nosotros hemos trabajado lo jurídico, que dista mucho de parecerse a lo que pudiéramos encontrar en algunas civilizaciones actuales, pero en regiones que no son propiamente Occidente. Entonces, hay que partir de esta primera diferenciación. Los temas de derechos humanos y los temas del constitucionalismo son de raigambre netamente occidental. Porque en Occidente el tema de la dignidad es un tema que ha tenido un interés, sobre todo pues a partir de la materialización en las dos revoluciones importantes. Bueno, que en el caso de nosotros es más complejo, porque nosotros, y tal vez eso nos da la respuesta de por qué nosotros tenemos sistemas con un exagerado poder por parte del Ejecutivo. Nosotros tenemos las tres influencias, que es la parte norteamericana, de la que hemos recibido bastantes aportaciones, la parte francesa y nuestra tradición, que es propiamente nuestras entrañas de lo jurídico, no tanto lo constitucional, que es la parte española o continental. Entonces, esa combinación de posibilidades hace a nuestros sistemas latinoamericanos verdaderamente complejos. Ok. Viene el tema del constitucionalismo, es un movimiento que se da en Occidente, establece unas bases en cuanto a la parte de cómo van a trabajar los poderes con esa división para hacer los frenos y contrapesos, y qué va a pasar con la parte de los derechos de las personas. Hay otro tema que es bien interesante, que en Latinoamérica ha sido derrotero conductual y ha generado incluso guerras civiles y una serie de modificaciones en la Constitución, que es la parte en cómo vamos a regular el tema religioso. Que en México, si nosotros hacemos la reflexión, pues es un tema que cuando se ha tratado de establecer límites hacia este punto, ha generado nada más y nada menos las únicas dos guerras civiles que hemos tenido. ¿Por qué? Por una parte de poner límites al tema metafísico religioso. Pues no es cosa sencilla ni lo ha sido, ¿no? Y esto me parece que se replica en toda Latinoamérica, porque todos en algún momento dado hemos puesto en los textos constitucionales que la única y exclusiva religión sería la católica, sin posibilidades de generar pues tolerancia religiosa. Eso va a ser parte ya de una lucha que se va a generar sobre todo después de la primera parte del siglo XIX y sobre todo pues hasta finales del XIX, principios del XX. Están dadas las bases de lo que va a ser la nueva sociedad occidental. Y ahora viene otra cuestión. Cuando Montesquieu nos habla de la división de poderes, nunca nos habla, cuando se pelean los poderes, qué va a suceder y cómo se va a regular o cómo se va a solucionar este conflicto. Les toca vivirlos de manera material, de manera pues plasmada a través de una realidad concreta a los norteamericanos, en el paradigmático caso Marbury versus Madison. Y a partir de ahí va a entrar todo el tema de los check and balances que les llaman, o los frenos y contrapesos. De este caso paradigmático para todos nosotros,
van a surgir tres cosas. La supremacía constitucional como un parámetro de actuación de las autoridades, el tema de los tribunales constitucionales de tipo americano, en donde las Supremas Cortes forman parte de este Tribunal Constitucional sin crear un órgano ex professo, sistema en el que nosotros estamos inmersos. Es decir, nuestra Suprema Corte tiene las dos funciones, tiene la parte de la casación y tiene también la parte de Tribunal Constitucional para la defensa de la parte orgánica de la Constitución en caso de invasiones de competencia. Esto, aquí voy a hacer un paréntesis, tiene mucho que ver con el hiperpresidencialismo, porque dentro de esta cultura latinoamericana en donde se le dan demasiados poderes al presidente o al ejecutivo, pues resulta innecesaria una resolución de tipo jurisdiccional ante un conflicto competencial. ¿Por qué? Pues porque la historia marca que el ejecutivo, con una sola palabra y una sola decisión, él podía dirimir los conflictos competenciales sin necesidad de ir a una sede jurisdiccional. Y esto marca el derrotero pues, de toda Latinoamérica, ¿no? En general. No hemos dado respuesta a por qué existe un exacerbado punto ahí de facultades hacia el ejecutivo en sociedades latinoamericanas. Después de Marbury versus Madison, bueno, otro punto de este caso paradigmático es el tema del control difuso, también derivado de esto. Posibilidad de que los jueces de cualquier jerarquía puedan llevar a cabo un control a través de su función jurisdiccional, de los actos y de las normas que pueden generar otras autoridades, sobre todo pensando en la autoridad legislativa y en la autoridad administrativa, ¿no? Casi 100 años después, o más de 100 años después, aparece la otra forma de manejar el tema de los balances y de los medios de control, sobre todo jurisdiccional, que es el denominado sistema kelseniano europeo, donde ellos lo que van a dar, van a generar es un modelo en el que el Tribunal Constitucional es un órgano creado ex professo para hacer el control jurisdiccional de todos los poderes, incluido el propio judicial. La supremacía constitucional sigue siendo un tema presente, pero con otro contexto, porque aquí el tema de los mecanismos de control es de tipo concentrado. Es decir, solo ciertos poderes en el Estado van a poder llevar a cabo un control sobre las actuaciones de los otros poderes, desde luego tomando el parámetro de los contenidos constitucionales. Esto es en un primer momento. Estamos hablando del siglo XIX, luego siglo XX con el sistema kelseniano europeo, y nos vamos a pasar a la región entonces de América. El control difuso avanzadísimo en los países del Common Law, y en nosotros, como bien lo decía el doctor Giovanni, pues en pañales o sin existir, porque a pesar de que teníamos textos en donde se permitía que los jueces llevaran a cabo un control difuso, siempre hubo una limitación ahí por parte del Poder Judicial para negar que cualquier juez pudiera llevar a cabo un control de la constitucionalidad. Llegamos a la parte de 1917, como bien lo señalaban los ponentes, en donde México es reconocido a nivel mundial por poseer una nueva concepción sobre la forma en cómo se van a tratar todos los temas que tienen que ver con derechos del pueblo, los denominados derechos sociales. Se convierte en un caso paradigmático, pero aquí viene el pero. Resulta que hemos trabajado mucho la parte dogmática, la parte de los derechos que toda constitución tiene, pero nos hemos olvidado de la llamada sala de máquinas, que es la parte orgánica. Y entonces, en esta parte orgánica siguen trabajándose los modelos muy a darle facultades demasiado extensas al Poder Ejecutivo. Pues eso, a la hora de hacer el balance y hacer la defensa, porque al final va a repercutir en la defensa de los derechos humanos, trae atrás una serie de cuestiones que no se pueden modificar, porque esa parte orgánica sigue siendo casi la misma que la que nosotros teníamos en el siglo XIX. Fíjense qué interesante es esto. Ha avanzado mucho la parte de los derechos, pero la parte orgánica sigue siendo casi la misma, en donde se establece una serie de facultades. Yo insistiría, toda la parte jurisdiccional que tiene el Poder Ejecutivo en México
que no debería de tener, aparte de sus propias facultades políticas, ¿no? Que son, pues, el derecho a presentar leyes, el veto mismo, toda la parte de donde está involucrada en el tema de los impuestos, toda la parte que tiene que ver con mecanismos de nombramientos, por ejemplo, de funcionarios, toda la parte que tiene que ver con la facultad de ostentar el poder sobre las Fuerzas Armadas o la fuerza policíaca. Entonces es un tema político muy, muy fuerte dentro de la civilización o de la sociedad latinoamericana, específicamente el caso mexicano, ¿no? Y en cuanto al Poder Judicial, pues una serie también de poderes y de facultades que básicamente, yo insistiría, no se han modificado gran cosa y que al final, si estuviera equilibrado de manera material y objetiva en la Constitución, bueno, no diríamos nada, pero es que no ha estado equilibrado desde que se creó. Siempre ha habido una serie pues de mecanismos que les dan mucho poder tanto al, pues no se diga el Ejecutivo sobre todo, luego el Legislativo y en última instancia al Poder Judicial. Entonces, al Poder Judicial se le critica mucho, pero yo les diría, bueno, pues entonces, si queremos también hacer un cambio paradigmático, entonces vayamos a la parte orgánica y generemos condiciones en las que el Poder Judicial pueda tener un papel diferente al que ha desarrollado. Se le ha criticado siempre al Poder Judicial esta parte de ser como el poder aristócrata de los tres, ¿no? Un poder ahí encasillado muy en lo suyo, con poco contacto con la sociedad. Yo insistiría, hagamos entonces modificaciones que puedan hacer que el Poder Judicial pueda hacer otro tipo de papel, más allá de la buena voluntad que puedan tener nuestros jueces, ¿no? Este es el caso del juez que comparte la sesión el día de hoy con nosotros. Por más voluntad que lleguen a tener los jueces, va a haber una serie de limitaciones de tipo político que impiden que ellos puedan ir mucho más allá, ¿no? Me vienen ahorita a la mente los dos medios de control que tenemos ahorita para la parte de la defensa orgánica. Hay una serie ahí de cláusulas y candados de tipo político, por ejemplo, para hacer una declaración general de inconstitucionalidad de una norma. La votación, por ejemplo, sería una de esas, que nos lleva entonces a que nuestro pleno tendría que estar conformado de cierta manera para que pudiéramos aspirar como una sociedad a que una norma que se considera o ha sido ya interpretada como una norma que va en contra de los parámetros de la constitucionalidad o la convencionalidad, pudiera ser desechada del sistema. Hay candados de tipo político que establecieron los otros dos poderes. Uno de esos muy fuertes, yo les diría, es la votación. ¿Por qué está ahí? Bueno, ese es uno de los planteamientos interesantes, ¿no? Excelente, vamos a continuar. Voy a darle entonces el uso de la palabra de nueva cuenta. Vamos con el juez Antonio Mora para que haga su exposición sobre esta segunda parte y el cierre, ¿no? Adelante, Antonio. Bueno, antes de iniciar la exposición, pues me sentí aludido con eso de la aristocracia. Entonces, yo pienso que la aristocracia viene entendida como el gobierno de los mejores, ¿no? No la otra. Después somos un poder muy preparado. O sea, somos personas que estamos en constantes cursos, maestrías, diplomados, ¿sí? Y finalmente para llegar al cargo no es uno por la cara bonita, ni por amiguismos, ni componendas, ni nada de ese tipo. Son exámenes sumamente rigurosos. Las personas los presentan y los presentan y los presentan. Hay otras personas que pues tienen la fortuna de pasarlos antes, ¿no? Pero en ese sentido, pues me siento privilegiado de ser parte de esa burocracia ilustrada, si se me permite el término. Bueno, al final de la exposición anterior, les platicaba de los temas característicos del constitucionalismo transformador, diciendo, bueno, tenemos que detectar esos puntos ciegos de la ley para reencauzarlos, ¿sí? Darle efectividad a los derechos. Tenemos que vencer las inercias, ¿sí? Que no están legislando. Oye, ¿cómo hacemos que legislen? Ya el doctor avanzó un poco en el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Oye, lo vemos en el tema de la marihuana, ¿sí? Oye, esto es inconstitucional, legisla.
le dan un plazo, no cumple, y ahí hay un diálogo. ¿Sí? Hay un diálogo de la autoridad. Dice, bueno, no puedo porque es complejo, la Corte lo reconoce, ¿qué plazo necesitas? Cumple. ¿Sí? Entonces, retomando el tema, uno, puntos ciegos. La otra, vencer las inercias. ¿Sí? Una adicional, que es un papel fundamental de todos los jueces, es establecerte como un poder resistente. No permitir en este documentado hiperpresidencialismo latinoamericano, no permitir que exista regresión en los derechos. Está bien, si queremos llevar los derechos a todas las personas, vamos a sumarnos al plan de gobierno, ¿sí? A los planes que estén trazando el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en estos planes nacionales de desarrollo, en estas grandes obras. Vamos a hacerlo. No vamos a hacer un dique, no vamos a estar poniendo límites o trabas a los planes que se hayan trazado por los demás poderes. Sin embargo, si no hay avance, parte de este constitucionalismo transformador lo que busca es ser una resistencia para que no haya regresión. Para nosotros es muy claro que las garantías judiciales, el debido proceso, la presunción de inocencia, pues ahí no hay mucho que podamos abrirnos, ¿no? Son de núcleo muy duro para nosotros. Si vas a procesar a una persona, a uno de nuestros gobernados, a uno de nuestro pueblo, tienes que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, ahí siempre va a estar el Poder Judicial para defender a la gente en ese sentido. El gobierno tiene que actuar conforme marca la norma. Y eso somos puntuales y revisamos con mucho detalle que se cumple el procedimiento. Si se cumple, la sentencia, ¿cuál es la que corresponda? Conforme a las penas que existan. Que una multa, una sanción, lo que sea. Sin embargo, con el debido proceso. Y ahí sí, los jueces no entran en ningún constitucionalismo transformador. Ninguno. ¿Sí? Las garantías están para respetarse. En las demás cuestiones, oye, los derechos sociales, económicos, culturales, medio ambiente, oye, ¿cómo vamos a hacer que con el gobierno funcione, ¿sí? Para que llegue a todas las personas? Lo que les comentaba al final de la plática anterior era el tema de la sala de máquinas, el cuarto de máquinas. Oye, finalmente, cuando tú le quieres dar poder a otro poder de la Unión, a los jueces, o le quieres dar poder efectivo a la gente, una participación democrática, a alguien se lo tienes que quitar. ¿Sí? Y ahí, ¿a quién se lo vas a quitar? Y a ese que se lo quites, que lo ha tenido siempre, ¿va a permitir que te quedes con él? Es un poco complejo. Nosotros como jueces no llegamos a ese punto. O sea, no llegamos a decir cuál es el mecanismo para hacerlo, lograrlo, o cómo vamos a convencer a una clase que tiene demasiados privilegios de que los deje. No lo han hecho, ¿sí? No creo que lo vayan a hacer. Sin embargo, no es nuestra función tampoco, ¿sí? Eso es parte de una realidad, ¿sí? Y nosotros como mexicanos todos la reconocemos. Hay una clase que siempre tiene beneficios y hay una clase que no los tiene. Y ahí están las estadísticas. Así como tenemos reconocimientos por tener una de las mejores constituciones, una de las constituciones que más garantizan los derechos sociales, también tenemos reconocimiento por ser uno de los países con la mayor desigualdad. ¿Sí? El amparo tan precioso del que estamos hablando puede generar desigualdad. ¿En qué sentido? En que si yo amparo a uno, ¿sí? ¿Cuántos más hay en esa situación? ¿Cuántos más hay en esa misma situación y que no vienen al amparo? ¿O cuántos hay en la misma situación que vienen al amparo y con una deficiente técnica de defensa no podemos ampararlos? ¿Sí? En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado abriendo la puerta. Nosotros hemos cambiado muchísimo, ¿sí? en la visión de los asuntos. Nos han insistido en la tutela efectiva, no estar poniendo obstáculos nosotros. Antes, no me van a dejar mentir, el interés jurídico, oye, ahora se permite con interés legítimo. Ahí hay un tribunal, sí, en términos del artículo 17 de la Constitución, que vas a ir a tocarle la puerta, oye, ábreme que tengo un problema, ¿sí? Pues no los vamos a llenar de trabas. Sin embargo, hay ciertos requisitos que se deben de satisfacer. Esa revisión de los requisitos cada vez es más laxa con el propósito de permitir el acceso a la justicia de toda la gente.
Entonces, como Poder Judicial, ¿qué tenemos que hacer o qué hemos hecho o qué hemos hecho mal? Si vemos el discurso constante del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, el Poder Judicial antes no comunicaba y comunicaba mal. A lo mejor de ahí viene también ese distanciamiento con la sociedad que ni siquiera nos elige directamente mediante sufragio. ¿Sí? Porque sí hay en la configuración legislativa, sí hay mecanismos que por mayoría ellos diseñan y así es como llegamos nosotros al cargo. ¿Sí? Entonces, hemos estado distanciados, no hemos sabido comunicar, se nos ha criticado muchísimo las sentencias. ¿Sí? Amigos profesionistas, ingenieros, médicos, de repente ven una resolución jurisdiccional y es gente con grados universitarios o posgrados, no le entienden. Nosotros, tal vez digo, ¿qué quise decir? Entonces, hemos avanzado en ese sentido tratando de hacer sentencias claras, cambiando los formatos, una estructura más legible, más entendible para toda la población, otro tipo de lenguaje más común, no tan rimbombante, dejar de fuera frases en latín que nos encantaban, como, no sé si para reflejar un poco de la cultura jurídica o lo que aprendimos en la universidad o justificar nuestras sentencias a partir de ese lenguaje. Lo hemos ido dejando de lado, ¿sí? Tratando de hacerlo claro para las personas que nos entiendan. Y una forma de cumplir con ese constitucionalismo transformador que se está predicando hoy en día es buscar que nuestras sentencias tengan un mayor impacto. Un mayor impacto. ¿Cómo se logra? Pues siendo muy imaginativos, porque si nos quedamos en el tema del principio de relatividad de las sentencias y que el amparo solo es para restituir, digo, eso dice el artículo 76. ¿Podemos hacerlas diferentes? Puede ser que sí. Puede ser que sí, con un poquito de imaginación. ¿Cómo podemos avanzar a que cada sentencia de nosotros sea una política pública que reoriente, ¿sí?, la acción del gobierno, no al caso en específico, sino muchos más, sabiendo que no podemos excedernos, que tenemos ciertos límites trazados en la propia norma? Nosotros en esta función que desempeñamos somos especialmente diferentes con los otros poderes de la Unión. El artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice, oye, los actos administrativos tienen presunción de validez, ¿sí? Las leyes tienen presunción de constitucionalidad. Ahí está una diferencia. Ahí está una diferencia. Nosotros siempre vemos eso en nuestras interpretaciones. Está el respeto al ejercicio de las funciones de los otros poderes de la Unión, ¿sí? En materia, por ejemplo, lo vemos mucho, los abogados hasta se molestan, ¿no? Ya no existe el amparo fiscal. ¿Sí? Siempre hay un reconocimiento que la democracia se manifiesta a través de los poderes, ¿sí? Del Ejecutivo, del Legislativo. Entonces, nuestros controles como Poder Judicial son muy laxos en esas materias, pero insisto, en las otras no. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros siempre para tratar de servir a la gente, ¿no? Llevarles la justicia en los casos concretos que vengan a nuestra potestad, pero como les comentaba en un principio y lo retomó el doctor, necesitamos que vayan, que se sientan con la confianza de ir y tocarle la puerta al juez, plantearle el problema, ¿sí? Y nosotros trataremos siempre de hacer efectiva la Constitución. Excelente, muy bien, Antonio, ¿eh? Muy buenos tus comentarios. Yo comparto contigo la mayoría de lo que acabas de decir. Algunas cosas no, te voy a decir por qué. Yo estoy convencido que en el caso tuyo y de muchos jueces que traen esta nueva sinergia de las cosas, que a lo mejor sin saber qué es el constitucionalismo transformador, con su propia actitud ellos lo están haciendo. Que me parece incluso hasta más loable, ¿no? Es mejor hacerlo que pensarlo, ¿no? Que sería como que lo que necesita nuestra sociedad, más acción y menos choro, ¿no? Pero no, tú lo has de saber, no todos los jueces están en esta dinámica. Hay jueces que siguen con una serie de cuestiones que no se atreven a dar ese paso y como que no son conscientes de que estamos en una sociedad que requiere otro tipo de actitud de parte de quienes son, pues, nuestros principales representantes de la justicia, ¿no? Porque nos guste o no, más allá de un cliché, el poder de la justicia es el poder judicial, nos guste o no, porque los otros nos pueden dar otro tipo de cuestiones, ¿no?
Pero la parte jurídica y la parte de justicia, pues el principal defensor, al menos así es en la sociedad occidental, es el poder judicial, nos guste o no. Por eso yo entonces me iría a un tema que el constitucionalismo transformador, sobre todo uno de los exponentes, además de Gargarella, que es Jorge Roa, nos dice que hay unos sistemas que son débiles y unos sistemas que son fuertes en cuanto a si llevan a cabo verdaderamente un control o no de la constitucionalidad. Ya no se diga de la convencionalidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿México está inmerso, si hiciéramos una clasificación, dentro, sin hablar de los mixtos, ¿no? Porque me parece como una trampa. No, nomás hay dos clasificaciones, o hay fuertes o hay débiles. ¿Cuándo es un sistema constitucional fuerte? Cuando la estructura y la forma en cómo se relacionan los límites, los check and balances, determina que el Poder Judicial puede en cualquier momento hacer un control de las actuaciones de los otros dos poderes. ¿Y cuándo es uno débil? Pues cuando no hay posibilidades de que el Poder Judicial pueda llevar a cabo un control de la actuación de los otros dos poderes. Ojo, sea tanto de la parte dogmática, que me parece que es la más sencilla, pero sobre todo de la parte orgánica, que es donde está la parte fuerte del llamado cuarto de máquinas. Hasta donde el Poder Judicial puede verdaderamente determinar una nueva forma de interpretar una competencia a raíz de lo que les ha planteado, en nuestro caso, a la Suprema Corte en el Pleno, y determine mediante un juicio constitucional si es o no adecuado o se apega a los parámetros constitucionales la actuación de cierto poder. Y yo les diría, aguas aquí porque sí hay posibilidades, ¿no? En el caso mexicano, me queda claro. Pero la historia nos ha dicho que los otros poderes no se quedan con los brazos cruzados. Y cuando algo no les gusta, no la aplican de esta manera. ¿Cómo? Reforma constitucional. O sea, fíjense cómo es un círculo ahí poco virtuoso, porque hay primero un tema en donde los poderes ejecutivo y legislativo ponen ciertos parámetros, llegan al Poder Judicial, el Poder Judicial, aparentemente en el caso mexicano, siendo un sistema fuerte, puede enderezar este tipo de actuaciones, sobre todo pensando en la ley, pero luego estos no se quedan así, sino que estos, yendo a una reforma constitucional, pueden hacer entonces que lo que había sido dicho por el Poder Judicial, al final de cuentas, quede en el pasado y se genere otro tipo de parámetro, que es la parte precisamente que me parece a mí delicada en ciertos países latinoamericanos. El caso de México no es la excepción. Pues la pregunta sería, ¿somos o no un sistema fuerte de modelo de control constitucional? Pensando en que nuestro Poder Judicial lo puede llevar a cabo. Me parece que tenemos buenos avances porque ahora ya los jueces en México, todos los jueces o todos los órganos jurisdiccionales, haciendo el concepto más amplio, pueden llevar a cabo un control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Lo que en palabras de Giovanni, pues eso sería impensable si estamos hablando de cuando nosotros éramos estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el único que podía hacer este control era precisamente el Poder Judicial. Ahorita nuestro sistema permite que cualquier órgano jurisdiccional de cualquier jerarquía y de cualquier nivel, estamos hablando de federación, estados y municipios, pueda llevar a cabo un control de actos y de normas a través de su propia actuación. Lo que me parece fabuloso y nos mete dentro de otro nivel en el tema de los controles constitucionales. ¿Qué nos falta, no? ¿Por qué? Pues hay mucho desconocimiento, hay también mucho temor por parte de los jueces. La misma Corte, si está viendo que luego no se atreven a hacer el control difuso, mete una serie de limitaciones que les da más miedo todavía hacerlo, ¿no? En lugar de decir, adelante, hazlo y luego ya vemos qué pasa. Y entonces, dentro de esta parte, me parece que es un buen avance. Parece que es un buen avance y yo insistiría, desde mi punto de vista, me parece que el Poder Judicial en México tiene actores que han desempeñado un papel dentro de este nuevo contexto que se exige por parte sobre todo del contexto universal de los derechos humanos, en donde el mismo amparo, ¿no? Pensando en lo que dice Antonio, ha evolucionado de ser solo un medio de control de legalidad y constitucionalidad a meterse ya en temas de convencionalidad.
Es decir, ya no la norma nada más del Estado es el parámetro de actuación, sino que ahora los jueces, sobre todo con esta apertura de los nuevos jueces, saben que hay nuevas posibilidades de interpretación, más con base en principios que por la propia regla tajante, ¿no? Positiva. Y esta es la parte que yo quería comentar. Para no pasarnos en el tiempo, cedo el uso de la palabra al doctor Giovanni para que haga su comentario final, ¿no? Adelante, Giovanni. Gracias, doctor. Bueno, voy a hacer un contexto un poco más breve porque pues, ya se hicieron los antecedentes principales. Sin embargo, bueno, del caso de Marbury contra Madison desde 1803 al año 2004, cuando empieza el doctor Sergio García Ramírez a tocar este tema, al día de hoy el control de convencionalidad no es un concepto unívoco, es decir, no es algo que todos entendamos como un solo concepto. Sin embargo, se sitúa dentro, y que eso es lo importante situarlo, dentro de un orden jurídico internacional que tiene efectos en el orden jurídico nacional. Entonces, esos elementos que van más allá de un derecho comparado, ¿no? En el cual obviamente se ubica el objeto de lo que se está comparando, cuáles son los fines, para qué sirve, para qué es. Se establecen las categorías del objeto comparado, se fija una postura precisamente al respecto y posteriormente se hace un análisis desde qué nivel, ¿no? Se hace del nivel de la norma, del nivel de la dogmática, o si se está haciendo un análisis directamente desde la filosofía. Bueno, más allá de eso, lo que está haciendo el convencionalismo es introducir al orden jurídico nacional, al mismo nivel que la Constitución, las normas derivadas de tratados internacionales que forman parte ya de nuestra forma de interpretar, que esta es la parte que resulta muy interesante, de cómo hacer valer en México todos estos tratados internacionales. Es decir, imagínense si tenemos un parámetro, como ya se ha mencionado, donde tenemos directamente 170 tratados que hablan de derechos humanos. Una cantidad importante, inclusive en los cuadernillos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, únicamente sobre los derechos humanos afectados en México, más las resoluciones y precedentes de la Suprema Corte, derivados de la misma resolución que hablan sobre el control de convencionalidad, que para muchos es un control difuso de convencionalidad, y difuso porque no solamente es para el Poder Judicial de la Federación, sino que esto implica a todos los niveles de los jueces. Y además tenemos el texto constitucional y los textos que se derivan propiamente ya dentro del orden jurídico, pues entonces el parámetro se abre muchísimo. Y en este parámetro creo que es una obligación y un deber de todos los textos que están a la mano, digamos, de los operadores jurídicos, de las organizaciones, para poder impulsar a través del Poder Judicial, y como lo señalaba muy bien el doctor Quiñones, a ver, tenemos que empoderar al Poder Judicial, pero para que el Poder Judicial tenga una validez y una efectividad, pues tiene que tener varias características, ¿no? O sea, tiene que ser independiente, autónomo, no depender, en este caso, de una designación de un poder ejecutivo al cual le tenga que cumplir o deber algún favor. Y por eso es que tiene que ser un poder judicial fuerte. O sea, fuerte en el sentido de que tenga la autonomía e independencia necesaria para que como un órgano autónomo empoderado tenga esa capacidad de actuar y decir, oigan, espérenme, pues yo soy el encargado de decir que está apegado al derecho, cómo podemos promover la justicia y cómo podemos alcanzar directamente los fines del derecho a través de la Corte. Y no solamente de la Corte, porque lo que nos permite el control convencional es llegar a todos los niveles, sea inaplicando o, en su caso, sea directamente actuando para ver cómo se va a lograr ese acceso a la justicia para evitar, en la medida de lo posible, la desigualdad, la violación de los derechos humanos y, entre todos, construir este Estado de Derecho. Sin embargo, este panorama, como lo hemos podido ver en este momento,
es apenas, yo diría, incipiente, es decir, nos regresamos a México. Nuestra reforma es del 2011, es decir, no estamos todavía con un parámetro muy grande para empezar a decir, oye, pues ya lo logramos, no, al contrario, creo que estamos en los momentos en los cuales podemos, desde la dogmática, desde la academia, desde el ámbito de la filosofía del derecho, impulsar todo esto. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos son los que van a poder ayudar y coadyuvar con el Poder Judicial para lograr tener un constitucionalismo transformador. O sea, de otra forma, no va a permear, no podremos lograr alcanzar, en este caso, si tenemos además, como ya se ha mencionado, un hiperpresidencialismo, un desprecio a las instituciones, un acaparamiento del poder o un poder ejecutivo muy fuerte sobre un poder legislativo y ajeno al poder judicial, entonces difícilmente podremos ahí ir logrando este constitucionalismo transformador. Avances hay, sin duda, pero los retos que tocan ahora con este parámetro de la Constitución, que por fortuna para todos nosotros, en las mismas páginas de la Corte, donde están todos los precedentes y buscadores de derechos humanos, uno puede encontrar la información que requiere. Es decir, no, creo que esos avances son sustanciales y lo que ahora nos toca, como lo enseñó también el doctor Francisco Quiñones, esto lo tenemos que hacer del conocimiento no solo a los estudiantes, sino también a los jueces en los 5 niveles del federalismo, ¿no? Aquí estamos hablando de municipios, de los estados, de todo. Si no se puede quedar arriba de la, sino que tiene que permear para todos, para que se tenga el conocimiento suficiente y poder ejercer este control difuso de la convencionalidad, que como su nombre lo dice, y ya con esto concluiría por el tiempo, es, a ver, tenemos tratados internacionales, tenemos precedentes de la Corte internacionales, tenemos reglamentación internacional, que son parte de convenios que podemos aplicar en México, que están al mismo nivel de la Constitución, artículo primero, artículo 133, y que nos dan la posibilidad de argumentar a través de estos precedentes y pedirle a las autoridades que lo hagan obligatorios, y que a través de esa obligatoriedad se puedan ir solucionando estos problemas sustanciales que tanto aquejan a la población, ¿no? Y con esto creo que por el tiempo concluiría esta primera parte, ¿no? Esta segunda parte, perdón. Muy bien, doctor Giovanni. Antes de hacer yo el cierre, le pediría al juez Antonio si nos pudieras ayudar para las personas que están en el foro, están pidiendo algunos textos que les puedas recomendar sobre el constitucionalismo transformador. Igual tú, Giovanni, si tienes algunos ahí que les puedan mencionar ahorita, así de manera muy rápida, que se les vengan. Bueno, sí, adelante. No, doctor, por favor. No, usted primero, por favor. Bueno, yo de Gargarella, la sala de máquinas de la Constitución, yo lo conocí a través de la maestría. El doctor César Astudillo nos lo recomendó y me pareció muy bueno. Hay otro libro que se llama Fundamentos Legales de la Desigualdad, de Gargarella. Hay un video que yo les recomiendo mucho de Rosalind Dixon en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además publicaron uno apenas con Jorge Roa, el doctor Gargarella, ¿sí? Muy interesante. No recuerdo el nombre, pero... Creo que se llama así, ¿no, Antonio? Creo que se llama Constitucionalismo Transformador, ¿no? De hecho, creo que sí se llama así. No recuerdo bien el título, pero lo comparto con usted y si se los puede hacer llegar, perfecto. Y nada más aprovechando que estoy en el micrófono, la alusión de que somos, a lo mejor no tanto, y es la impresión que tiene, doctor. Yo lo que le puedo comentar es que estoy en un chat con más de 200 jueces y noto la preocupación genuina de todos por hacer bien su trabajo, por amparar a los quejosos, y pienso que solo somos 200 de la última generación. Los que vienen antes de nosotros, pues muchos de ellos fueron nuestros maestros. Entonces, creo que sí somos muchos y quiero invitar a la gente, ¿no? Vayan, tóquenle la puerta al juez, hablen con él, explíquenle su asunto. Sí, siempre estamos ahí para escucharlos. O sea, si uno ve el artículo 100 de la Constitución, el párrafo séptimo, cuando habla de los
principios que rigen la función judicial y hablan de excelencia. Una de las virtudes, ¿no? Y de la excelencia y del profesionalismo es, oye, escucha a las partes, nota que hay injusticias en el país y ve de qué manera puedes ayudarlos en el sentido constitucional, ¿no? O convencional, como bien lo comenta el doctor Giovanni. Mira, Francisco, yo creo que hay textos accesibles que se pueden conseguir inclusive en línea y más en estos tiempos en que estamos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas pueden encontrar lo que se llama el Constitucionalismo Transformador para América Latina, que es un volumen de unas 600 páginas, que uno lo puede bajar y lo puede consultar, y creo que es muy claro, ¿no? Esa parte la expone muy bien todo el texto. Y además, a través de la página del ICAL, que es I-CAL, que es una coordinación con el Instituto Max Planck de Alemania, hay muchos textos que son accesibles. Hay inclusive cursos en línea que hablan precisamente del constitucionalismo transformador, que pueden ser muy útiles, ¿no? Y textos, lo que pasa es que de 2004 a la fecha, con más de 400 participantes, la bibliografía puede ser muy amplia, pero creo que con estos dos elementos pueden tener una idea muy clara, ¿no? Muy bien. Sí, a mí se me vienen ahorita, estoy revisando algunos textos, por ejemplo, está yo he leído uno muy bueno de Ana Micaela Alterio sobre la Corte y la transformación social. También se los podemos hacer llegar o no sé si estén en internet estos textos. Hay algunos textos también El de Micaela sí pues, está, doctor. sí, mira, pues ahí está, ese lo pueden encontrar ahí. También está Alberto Abad Suárez. Hay uno que se llama La protección de los derechos fundamentales en la novena época de la Suprema Corte. Bueno, entre otros, ¿no? Ya nos queda poquito tiempo. Voy a regresar con ustedes y yo hago el cierre, ¿no? Voy otra vez con Antonio. Antonio, 5 minutos tenemos para tu conclusión. Luego voy con Giovanni y yo termino, ¿no? Adelante, Antonio. Pues solo me queda recapitular los comentarios que he estado desarrollando en la plática, de decir, hemos avanzado mucho, hemos positivizado o puesto en la Constitución muchísimos derechos y a pesar de ello no se ha logrado el objetivo de los derechos, que no es que se encuentren documentados, confeccionados, estructurados en la Constitución. Los derechos son para que la gente los tenga. En alguna ocasión comentaba, hay gente que se muere sin sentir los derechos, por más que estén ahí, por más que hay un discurso de que siempre se están satisfaciendo los derechos. Hay gente que no los conoce. ¿Cómo llegamos a ellos? Una manera de llegar es, ya les dije, vayan, promuevan. No solo el amparo, porque hay muchas violaciones horizontales, ¿sí? De derechos humanos, de particulares, y no podemos resolver, no porque no queramos. La estructura está diseñada de modo tal que lleguen violaciones esencialmente de autoridades, ¿no? Autoridades responsables. Entonces, una buena estrategia de defensa los puede llevar a obtener grandes beneficios. Hemos avanzado muchísimo. Lo que les comento, no soy yo, somos toda una generación de jueces que ha tratado de construir una nueva doctrina, decir, oye, ¿cómo le aproximamos estos derechos que lo disfrute la gente? Entonces, los invito a que promuevan, que se capaciten ustedes. Al estar aquí refleja mucho ese compromiso que tienen. No todas las personas tienen acceso a abogados de su calidad, abogados que están en un centro de estudios de posgrado capacitándose, y esto solo funciona si se usa, ¿sí? De nada sirve que estén ahí en la Constitución y que haya discusiones parlamentarias, o que nosotros, como bien comenta el doctor Giovanni, vayamos a la doctrina internacional y demos un contenido, una extensión, si nadie llega y lo pide, o lo pide mal, o lo pide de manera extemporánea. Hay muchos requisitos que satisfacer. Nosotros cada vez somos más laxos en la revisión de esos requisitos. Sin embargo, necesitan promover la demanda. Y ahí estamos para servirles. Con eso concluyo, doctor. Somos muchos, acuérdense, muchas puertas que tocar. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Adelante, doctor Giovanni. Conclusiones, 5 minutos. Gracias. Nada más serían 3 conclusiones, ¿no? La primera, que tenemos que entender que estamos ante un concepto que, repito, actual, no novedoso, pero que tenemos que estar presentes de que existe y que se llaman derechos humanos. Y que estos derechos humanos forman parte de un contexto internacional, que no estamos México solos, que podemos acceder a través de todos
los tratados internacionales que se han suscrito y los presentes de la Corte para poderlos hacer valer en México. 2, para eso, obviamente, tenemos que tener una preparación para los estudiantes, para el Poder Judicial mismo, y que eso lo podamos, como lo señaló muy bien el juez, si no lo promovemos o si lo vamos a promover mal, no va a servir. Entonces, tenemos que irnos adentrando en este camino para hacerlo. Y 3, que creo que es la parte delicada, aún hay muchos retos que nos van deteniendo. Vuelvo a hablar, si tenemos un sistema donde hay un hiperpresidencialismo, donde tenemos un desprecio a las instituciones y sobre todo donde no se respeta a un poder judicial, el reto es más grande todavía, ¿no? Creo que esa sería mi conclusión en este momento. Muy bien, excelente, Giovanni. Bueno, pues las conclusiones o lo que a mí me gustaría comentar al final serían 2 cosas. Una, no confundamos lo que es el derecho constitucional como rama jurídica encargada del estudio de la normatividad sustantiva constitucional con el constitucionalismo transformador. Constitucionalismo transformador es propiamente un movimiento de tipo académico que a lo mejor en su momento pues tendrá el peso suficiente para ser reconocido como una propia disciplina. Eso el tiempo lo determinará. Ahorita es parecido a lo que es el constitucionalismo. Son movimientos que se llevan a cabo por parte de académicos principalmente y que tienen como objetivo generar la posibilidad del debate y de una nueva interpretación de las cosas sobre el papel que le toca hacer al abogado, no nada más a la parte del Poder Judicial, sino al abogado en general, porque las decisiones están en los 3 poderes y en los 3 poderes hay abogados, nada más que, bueno, la crítica siempre viene al Poder Judicial porque uno espera pues ciertas cosas de nuestros sistemas de justicia, ¿no? No confundirlo entonces con eso. También entender que hay una nueva rama que es el derecho procesal constitucional, que no existía, al menos cuando yo era estudiante, y que ahora ha tenido un gran auge. Ahora los estudiantes son formados dentro de derecho procesal constitucional. En el caso de México era muy obvio el por qué no teníamos esta disciplina, dado que toda la parte procesal constitucional se reducía a un medio de control, el amparo. O sea, uno estudiaba amparo y sabías todo el medio de control de la Constitución. Eso afortunadamente ya no ha sido así, ¿no? Eso habla de la evolución que ha tenido nuestra parte constitucional y que ha sido muy enriquecida porque ahora ya tenemos también medios de control para la defensa de la parte orgánica, están las propias controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad que surgieron a raíz de la reforma del 94 a la Constitución y que permiten hacer la defensa tanto de las 2 partes, ¿no? Dependiendo de la afectación de la ley. Y en el materia electoral, pues tiene sus propios medios de control constitucional. Entonces, yo esta parte sí quiero que quede clara, no confundirla como la disciplina propia del estudio de la ciencia del derecho constitucional, sino que es un movimiento doctrinario, ¿no? Jurídico, que hace una revisión del papel que le toca a cada uno de los poderes con un énfasis en el Poder Judicial y la trascendencia de sus decisiones con relación a la ciudadanía, al pueblo, a las personas, para que entonces se dé una sinergia más allá de que esté consagrado en la normatividad, ¿no? Esa sería una parte que yo sí quisiera reflexionar. Y la otra, la pregunta, ¿no? que hicimos. ¿Por qué entonces en nuestros sistemas culturales, en nuestra cultura jurídica latinoamericana, hay demasiados elementos o normas que le dan mucho poder al administrador del Estado, al Poder Ejecutivo? Bueno, vamos a irnos un poco a la historia, si me da tiempo, siglo XIX, en el caso mexicano, ¿no? que es la parte que a nosotros nos interesa más. Aunque el movimiento es latinoamericano, ¿no? Ok. México llega después de 300 años de estar sometido a una parte en donde consigue emanciparse de España. Esta parte no fue nada fácil porque, como yo les decía, vinieron influencias de todo tipo. Una primera influencia que nosotros vamos a encontrar es que en la parte política constitucional,
la influencia es clara de los Estados Unidos y de Francia, con este modelo de los frenos y contrapesos y con el papel que le toca a cada uno de los poderes. Y luego resolver cómo se van a dar los conflictos y la forma de solucionarlos, que en México fue prácticamente nulificada por el tema del Poder Ejecutivo. Ok, pero yo les decía, las entrañas, que es la parte jurídica, la parte política está en la Constitución, pero la parte jurídica, que sería la normatividad que utilizaron nuestros jueces del siglo XIX para resolver los casos concretos, pues no era mexicana. La Constitución sí era mexicana y esa ya tenía firma de nuestros constituyentes originales. Pero la parte de las leyes va a ser pura legislación española. Y ahí vamos a encontrar un tema interesante porque muchos postulados son hasta contradictorios. Hay un avance significativo en la forma en cómo se dice en la Constitución, pero cuando uno va, el juez recurre, el juez del siglo XIX recurre a la norma para resolver el caso concreto, se encuentra ante una serie de leyes que vienen de una posición del antiguo régimen. Entonces, esto nos va a llevar a una lucha, no solo en lo jurídico, sino en lo político, entre dos posturas, la postura liberal y la postura conservadora. Esos dos grupos se van a enfrentar en México y esa lucha va a terminar hasta finales del siglo XIX. Esa lucha entre conservadores y liberales no es otra cosa que la lucha entre el antiguo régimen y el nuevo Estado moderno. Es decir, el conservador quiere mantener un estado de cosas donde el monarca siga tomando todas las decisiones, donde la iglesia tenga poder y siga teniendo también injerencia en los temas políticos, y por supuesto que no haya una división de poderes y mucho menos derechos para las personas. A diferencia del liberal, que es la nueva concepción estadounidense, francesa, que nos dice que todo eso tiene que cambiar. Entonces, en el caso de nosotros se da una combinación interesante que al final del día se resuelve hasta finales del siglo XIX. En nuestro caso produce una guerra, la Guerra de Reforma, y después, cuando Juárez vence al ejército francés con Maximiliano, se homogeniza, hay una homogenización ya del sistema político-jurídico y posibilidades entonces ahora sí de tener un contexto dentro de la misma sintonía entre la parte constitucional y la parte normativa o de segundo orden, que es ya propiamente la codificación. Entonces, en México la codificación es tardía, nos llega casi 100 años después. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que se homologó el sistema político, supimos que ponerle a nuestros propios códigos. Esta diferencia entre lo antiguo, absolutista, y el nuevo modelo actual del constitucionalismo se fusiona y genera una concepción de la siguiente manera. En los países latinoamericanos, específicamente el mexicano, hay una fuerte vinculación a darle todo el peso al Poder Ejecutivo, porque en lo formal nos constituimos como sociedades modernas. Ahí estaba la Constitución, en lo formal. Pero en lo material y en las entrañas y en lo conductual, en la parte de cultura jurídica, teníamos una influencia, pero tan arraigada del antiguo régimen, que en nuestra conducción cotidiana como autoridades seguíamos reflejando un aspecto más del antiguo régimen. Y eso entonces se materializó en que en lo formal aparentemente había una división de poderes, pero en lo material, en lo cotidiano, había demasiada exageración sobre el papel que debería de tener el Ejecutivo. Y eso se conserva durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX. Pónganse a pensar en los años del priismo mexicano, por ejemplo. Pues no había posibilidad, no había ni necesidad de hacer contrapesos, porque todo se resolvía por palabra del presidente. Esto reflejaba, pues, no solamente que lo mismo, que era que en lo material, que en lo formal había un equilibrio de poderes, pero en lo material había un exceso de facultades para el Poder Ejecutivo. Esto, conforme avanzó la sociedad, o las sociedades latinoamericanas empezaron a generar nuevas condiciones de
mecanismos de check and balances y aparecieron entonces otras modalidades. En el caso de nosotros, el amparo, pero el amparo pues no le genera ningún conflicto al tema del Poder Ejecutivo, porque generalmente pues el origen es un amparo de tipo libertad en donde se va a controlar a ciertas autoridades, pero pues no hay manera de que haya una afectación a esta sala de máquinas. La parte ya interesante para convertirnos en un sistema fuerte, desde el punto de vista de ROA, es que nuestro sistema constitucional tenga los suficientes elementos para que, mediante el Poder Judicial, se establezcan límites a la actuación de los otros órganos, pero además dentro de un proceso jurisdiccional, en el caso de las controversias y las acciones. Entonces, la respuesta del por qué somos así se encuentra en la propia historia que nosotros hemos tenido. En lo formal es una cosa y en lo material ha sido otra. Ahora, la pregunta es, ya hemos llegado a un momento en el que México se encuentra en un nuevo contexto, en lo que hemos sabido separar la parte formal como discurso y hemos materializado en la parte de la actuación de las autoridades un nuevo estado de cosas en México. Me parece que esto nos da todavía para otra plática, que es lo que yo les daría a ustedes o les pondría sobre la mesa como consideración para armar la plática de lo que sería nuestra siguiente sesión. De mi parte sería todo. Yo agradezco al Centro de Estudios de Posgrado por esta oportunidad, a la maestra Delgadillo, Elsa Delgadillo en específico, como coordinadora de estos eventos que están haciendo que se genere una nueva dinámica en la cultura jurídica, al juez Antonio Mora, sé que tiene mucho trabajo, juez, pero usted siempre con la mejor disposición, ¿no?, hacia nosotros. El doctor Giovanni igual, siempre deferente hacia los temas académicos, es un investigador también dedicado de lleno, tanto la parte del litigio como la parte de la investigación. Muchas gracias de mi parte. Pues, doctor, muchísimas gracias. Los tiempos políticos en México han conducido inevitablemente a poner sobre la mesa del debate público la idea del constitucionalismo transformador. Cada vez es más común escuchar abogados, académicos y juzgadores hablar sobre el constitucionalismo transformador como un instrumento para lograr los cambios que México necesita, con el propósito de construir una sociedad más democrática, participativa e igualitaria. Es por ello que es tan valioso este tipo de espacios de discusión, reflexión y análisis en un tema tan importante como este. No me resta más que agradecer la valiosa participación y experiencia que en esta mañana nos han compartido nuestros ponentes, como usted ya bien lo dijo, el juez y maestro Antonio Mora, el doctor Giovanni Ordóñez, moderados por usted, doctor Francisco Quiñones Guizar, experto docente de Centro de Estudios de Posgrado, por esta charla tan importante y dinámica de un tema de gran relevancia y actualidad jurídica. A nombre del doctor Óscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector del Centro de Estudios de Posgrado, y de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general de esta institución, el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia, que el Centro de Estudios de Posgrado ha implementado para apoyar el desarrollo y la capacitación de nuestra comunidad académica en este tiempo de contingencia. Muchísimas gracias. Y pues no me queda más que agradecer a nuestros espectadores que semana con semana están al pendiente de nuestras actividades. Los invitamos a mantenerse al tanto de nuestros próximos eventos, invitándolos el próximo martes a continuar con esta segunda parte de esta importante charla y, a su vez, a cursar con nosotros la maestría en anticorrupción y sistema de justicia en nuestra nueva modalidad virtual. Nos encontramos próximos al cierre de inscripciones. Les pido soliciten más informes a través de esta página. Les deseo a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias.